Bueno, vamos a tener tiempo en la palabra de Dios y viendo algo relacionado al bautismo, explicando el bautismo cristiano y bíblico. Así que antes de empezar vamos a orar. Dios, gracias por cada una de las personas que están aquí. Gracias, Señor, por obrar en la vida de Héctor, en la vida de Janet. La verdad que ha sido de bendición poder escuchar y poder ver tu obra, Señor, en ellos a través del tiempo. Te pido, Señor, que nos ayude como iglesia también a ser de bendición a ellos. Ahora también te ruego, Padre, para que la palabra que se abra, que se predique, que se enseñe, pueda llegar a corazones sensibles, a corazones que no sean indiferentes, que no sean duros, Señor, sino corazones que vengan deseosos de escuchar y cambiar también su vida. Porque si vienen ya con algo que van a decir, no, por más que escuche no voy a cambiar, ay de ellos, Padre. Te pido, Señor, que tú me utilices para tu gloria y que podamos salir más como Jesucristo. Te pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, el título lo puse, el bautismo es importante. No salva, pero es importante. El bautismo es importante. No salva, pero es importante. Y vamos a ir viendo por qué es importante. No vamos a ver todos los pasajes que hablan acerca del bautismo porque sería una clase de seminario que tomaría mucho tiempo. Pero vamos a ver algunos pasajes. Mateo 28, 18 al 20, vamos a ver uno de los primeros pasajes. Mateo capítulo 28, 18 al 20. Y entonces vamos a ver que es importante porque Jesús lo mandó. Es importante porque Jesús lo mandó. En Mateo 28, 18 al 20 menciona la gran comisión. Menciona la gran comisión acerca de Jesucristo a los discípulos. Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Qué lindo. Vemos entonces que Jesús, ya antes de ascender, antes de ser llevado al cielo y ser exaltado, Jesús le entrega la gran comisión a los discípulos, a sus discípulos, a los 12, que iban a ser los fundadores de la iglesia. Ella le dice que toda autoridad le era dada y que en base a esa autoridad que le fue dada de parte del Padre, Él los manda. Entonces, como iglesia que nosotros representamos, tenemos una autoridad, no de un hombre, no de un pastor o de un papa o de un concilio, tenemos la autoridad de Cristo. Amén. Nosotros vamos a hacer una tarea por la autoridad de Cristo y tenemos esa confianza en ir y predicar el Evangelio de Cristo, no de hombres, no de una iglesia en particular, sino de parte de Cristo. Y después le dice la gran comisión y el mandato es hacer discípulos. En el original el mandato es hacer discípulos, no es ir, no es bautizar, no es enseñar. El mandato específico en el original aparece es hacer discípulos, que es el imperativo de lo que aparece acá, que es el mandamiento. Pero también menciona tres participios que hacen a ese mandamiento. Esos tres son el ir, que sería en el original yendo, y el segundo es bautizándolos, y el tercero es enseñándoles. No sé si me comprenden. El primero es ir, el segundo es bautizar, y el tercero es enseñar. Haciendo esas tres cosas, dice Jesús, vamos a cumplir la meta, la comisión, el objetivo que es hacer discípulos del Señor Jesucristo. Entonces, es importante porque Jesús lo mandó. Él mandó a la iglesia, a sus discípulos, a que bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
es importante, pero no debemos caer en el error como algunas denominaciones, algunas iglesias caen en el error, que creen que por bautizarte vos sos regenerado. Es decir, lo que representa, lo que simboliza el ser bautizado, el ser sumergido, es eso lo que pasa. No sé si me entienden. El hecho ya de porque vamos a bautizar a una persona, entra incrédulo o no regenerado o no salvo, y cuando sale una persona santa, una persona salva, una persona regenerada. Eso no ocurre. Si hay un incrédulo que se bautiza, va a salir incrédulo. Si entra impío, va a salir impío, porque algo externo no puede cambiar nuestra condición interna. ¿Ok? Lo único que puede cambiar la condición interna es la fe en Jesucristo, es el arrepentimiento en Él, es la obra del Espíritu Santo que hace en nosotros. Entonces, segundo, es importante porque Jesús lo mandó, pero segundo, no da salvación. El bautismo en agua no da salvación, no otorga salvación. Pero uno dirá, pero ¿qué hay de esos versículos que mencionan, que dan a entender como que sí? Bueno, vamos a ver uno que es muy famoso, Marcos 16 al 16. Marcos 16 al 16. Dice, versículo 15 voy a empezar a leer, y al 16. Jesús hablando también. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Wow, y ahí ya pareciera como que sí, ¿no? Mas el que no creyere será condenado. Y esa es la oración que deja en claro todo esto, porque el mismo versículo te contesta. Dice, sí, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero pone un contraste. Pero el que no creyere será condenado. No dice el que no cree y es bautizado será condenado, sino el que no cree será condenado. Entonces, este pasaje da a entender como que sí, pero en realidad, si lo leemos y lo analizamos más de cerca, está diciendo el que no cree es el único que va a ser condenado. Además, no puede ser así que el bautismo puede dar salvación. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, el ladrón en la cruz, cuando estuvo con Jesús crucificado, en Lucas 23, 39 al 43, habla acerca de esa situación. Y se lo voy a leer, si lo quieren buscar está bien, pero se lo voy a leer. Lucas 23, 39 al 43. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ahora está hablando del que fue salvo, del que realmente se convirtió. Dijo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Está reconociendo su situación, su condición de pecador. Mas ningún mal hizo, haciendo referencia a Cristo, haciendo referencia a la santidad de Dios. Y versículo 42, y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ahí el malhechor, antes de ya acabar con su vida terrenal, él expresa fe en Jesucristo, porque él tenía fe de que el Mesías iba a venir en su reino. Y ahí, versículo 43, dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y a continuación, no vemos que el ladrón, el malhechor, se bajó de la cruz y lo bautizaron. No dijo Jesús, paren, centuriones, vamos a bautizar a esta persona para que pueda ir al cielo. No hizo eso, sino que murió al igual que Jesús, y no fue bautizado. Entonces, él fue al infierno, fue a la condenación porque no se bautizó. No, Jesús mismo le dice que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le dio la certeza. Además, no puede ser así porque personas como Pablo y Jesús no bautizaban. Si era algo necesario para la salvación del hombre, ellos lo harían, lo hubieran hecho.
Pero ellos, Pablo sí bautizó, pero él decía en Corintios, menos mal que no he bautizado muchos, sino que he bautizado a algunos. Él se encargaba de predicar el Evangelio, porque era lo que da salvación al hombre. La persona que se arrepiente y cree en Él va a recibir la vida eterna. Además, vemos en Hechos 2, cuando Pedro se levanta y predica en Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo sobre las personas, sobre la iglesia, y predica Pedro, Pedro le dice, arrepiéntanse. Y después le dice, bautícense. Entonces luego dice que ellos recibieron la palabra y fueron bautizados. El patrón es que la persona debe creer, debe arrepentirse y luego ser bautizado. Eso lo vemos en Hechos, y lo vamos en Hechos 10, también cuando Pedro va a predicar en la casa de Cornelio, y vamos a ver cómo las personas recibieron la palabra y luego se bautizan. Hechos 10, 44 al 48. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Versículo 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Nosotros está haciendo referencia a los judíos. Y versículo 48, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedasen por algunos días. Entonces creían, se arrepentían y luego eran bautizados. Y además, hay muchos. La carta de Romanos, la carta de Gálatas. ¿Qué dice Pablo? ¿El hombre es justificado por las obras de la ley o es justificado por la fe en Cristo? Es justificado por fe en Cristo, mas el justo por la fe vivirá, dice Romanos 1:18. Entonces la persona recibe la justicia, la salvación, poniendo su fe en Cristo, no por ser bautizado, no por hacer Santa Cena, no por ofrendar, no por hacer alguna obra. Lo hace porque pone fe en Cristo. Y después lo demás es consecuencia de esa fe en Jesús. Un comentarista dice, entonces, haciendo referencia de Marcos 16:16, ¿cuál es el significado del versículo 16? Creemos que menciona el bautismo como la expresión externa de creencia. El bautismo no es una condición para la salvación, sino una proclamación externa de que la persona ha sido salvada. También dijo, habría dos resultados de la predicación. Algunos creerían y consecuencia de eso serían bautizados y salvos. Algunos no creerían y serían condenados. ¿Ok? Entonces, el bautismo es importante porque Jesús lo mandó. Jesús mandó en la Gran Comisión. También vemos que el bautismo no da salvación. Es importante, pero no salva. Ahora, ¿qué es y qué simboliza el bautismo? Primero, es una ordenanza para la iglesia local, al igual que la Santa Cena. Es una ordenanza para la iglesia local, al igual que la Santa Cena. Y ustedes dirán, ¿qué es una ordenanza? Una ordenanza, buscando en algunos teólogos cómo la definían, dicen, por ordenanza entendemos aquellos ritos externos que Cristo no el hombre, que Cristo creó en su iglesia como señales visibles de la verdad salvadora del Evangelio. Entonces, es algo externo que Cristo lo dejó, que Cristo lo instituyó para la iglesia, al igual que la Santa Cena y al igual que el bautismo. Las Escrituras indican que una ordenanza debe poseer los siguientes elementos. Primero, autorización soberana por parte del Señor Jesucristo. Cristo es el que instituyó la Santa Cena y Cristo también mandó a bautizar. Además, una ordenanza debe tener un simbolismo de la verdad salvadora. La Santa Cena, ¿qué representa?
la sangre de Cristo y el pan representa el cuerpo molido de Cristo en la cruz. Las aguas del bautismo, y lo vamos a ver más adelante, ¿qué representa? Pero representa, como dijo el hermano Héctor, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. También es un mandato específico de perpetuación. Sabemos que en el Mateo 28 dice: "He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo", dando a entender que no se iba a acabar con los discípulos, con los apóstoles, sino que iba a ser hasta el fin de los tiempos. Y para la iglesia, cuando me instituye la Santa Cena, ¿qué dice? Que debían practicar esto ¿hasta cuándo? Hasta que cuando yo venga, hasta que cuando yo venga en mi reino. Entonces ahí se acabaría. Y también vemos que eso lo practicaba la iglesia de los Hechos. Eso es una ordenanza. Ahora, ¿qué simboliza el bautismo? Primero, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. En Romanos 6, capítulo 6, versículo 3 al 5. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5. Dice, esto es Pablo escribiendo: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Presten atención, Él está mencionando sepultura, muerte. Y ahora continúa: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces Pablo identifica a la vida del creyente con la de Cristo, con el hecho de Cristo, con su muerte, con su sepultura y con su resurrección. Nosotros ya cuando creímos en Cristo somos una nueva criatura. Dice Pablo: he muerto, el viejo hombre ha muerto, ya fue crucificado. La naturaleza vieja quedó ahí, queda todavía en nuestro cuerpo de caído, nuestra naturaleza caída, por eso tenemos batalla contra el pecado, pero nuestra realidad es que el viejo hombre ha muerto, y ahora ha muerto y ha resucitado una nueva persona en Cristo Jesús, en el momento que creímos en Él. Eso es lo que representa primeramente el bautismo. También simboliza el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, nos toma del mundo, somos personas que pertenecimos a Adán, y ahora con el bautismo del Espíritu Santo pertenecemos a Cristo. En Juan, ¿se acuerdan el domingo pasado? ¿Qué iba a hacer Jesús? ¿Cómo iba a bautizar? ¿Iba a bautizar con qué? Con el Espíritu Santo. Y eso sucedió a partir de Pentecostés. Nosotros cuando ponemos nuestra fe en Jesús, creemos en Él, nos arrepentimos, lo que pasa ahí no lo vemos. No es que viene Cristo y nos bautiza, no lo vemos. Pero lo que sucede espiritualmente es que somos bautizados y ahora pertenecemos ya no al mundo, sino al cuerpo de Cristo. Y 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, menciona acerca de que pertenecemos al cuerpo de Cristo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 13. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ese cuerpo, el cuerpo de Cristo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, el bautismo simboliza la muerte, la sepultura, la resurrección y la identidad del cristiano con lo que sucedió a Cristo. Y también simboliza el bautismo del Espíritu Santo, de que ya no pertenecemos a Adán, ya no pertenecemos al mundo, sino que ahora somos incluidos, somos incorporados al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo.
Ahora vamos a hacer unas preguntas. ¿Quiénes se pueden bautizar? ¿Quiénes se pueden bautizar? Y es una respuesta básica. Se pueden bautizar los creyentes. Los creyentes son los que se pueden bautizar. En Hechos capítulo 36, en Hechos capítulo 8, mejor dicho, 36 no existe. Hechos capítulo 8, versículo 36 al 39. Dice, hablando Felipe al eunuco, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, ¿qué te impide? Si crees en Jesús, bien puedes. Y dijo el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo. Entonces, la persona que debe bautizarse es un creyente. Saulo, que después era Pablo, también en Hechos 9, versículo 17 al 18, dice, fue entonces Ananías el que fue llevado por Dios a darle la vista a Pablo. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Entonces, las personas que creían se bautizaban. En este caso, Saulo. Ahora, eso sucedía también en la antigüedad porque tenían un trasfondo. Sí, sabían que si ellos creían, cuando hacían el bautismo, sabían lo que estaban haciendo. No era algo confuso. Ahora en la actualidad vemos que el bautizarse por ahí se puede tomar algo como confuso, porque hay tanta enseñanza y mala enseñanza acerca de esto. Y la primera es que personas pueden recibir salvación o un medio de gracia para llegar a Dios o el favor de Dios por medio de bautizarse. Y eso no es así. O también hay personas que hacen una profesión de fe movido de forma emocional y realmente no ha habido una conversión, realmente no ha sido salvo. ¿Y qué hacen? Se bautizan, pero salen así, fueron pasados por agua, porque no hubo cambio. ¿Qué dijo Santiago acerca de la fe? Que la fe sin obras, ¿qué es? Muerta. Dice, yo te mostraré mi fe por mis obras, en Santiago 2. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces lo que quiero decir es que la persona que es convertida, que es creyente, lo ha de mostrar en su vida, lo ha de mostrar en su conducta. Entonces por esa razón nosotros no es que hay alguien que hace una profesión de fe y nosotros lo bautizamos de inmediato. Entonces no es que tampoco tiene que ser un creyente de años o alguien que sea un teólogo, un erudito. No, porque si no nadie se bautizaría y aparte iríamos contra la Biblia. Pero sí debe haber una evidencia de que hay cambio, de que hay arrepentimiento, de que hay una nueva criatura, de que ahora hay deseo de Dios, de buscar a Dios, de dejar lo malo, y eso es lo que explicamos el domingo pasado, cuál es el significado de arrepentirse. No era solamente sentirse mal por lo que hice, sino era un cambio de mentalidad. Ya, si vos robabas, ya no robes más. Ahora vos trabajás y con lo que trabajás ayudás, reponés eso, como lo hizo Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos y cuando llegó la salvación a su vida, ¿qué dijo él? Lo que voy a dar la mitad de mi bien a los pobres y lo que he sacado de más se lo voy a dar cuadruplicado según la ley. Y eso significaba mucho dinero, pero él estuvo dispuesto a hacer
restauración de lo que había hecho en el pasado, en el antiguo saqueo. Entonces, la persona que se bautiza debe ser, sin duda, un creyente. Y si es creyente, lo va a demostrar por obras. También, ¿quiénes se pueden bautizar? Los niños no se pueden bautizar. Por esa razón, vemos, no bautizamos bebé, no bautizamos a alguien que no pueda tener la capacidad para entender su situación, su condición de pecador delante de Dios y consecuente a eso, creer en Cristo para salvación y arrepentirse genuinamente de sus pecados. Un bebé no tiene conciencia de su situación con Dios. No sabe leer, no sabe ni siquiera entender, no puede. Pero vemos que hay la iglesia, en específico la iglesia católica apostólica romana, bautizan a los infantes. Y eso es otra historia, lo cual le explicaría. Y de forma general le voy a decir, ellos bautizan también pensando que le pueden dar salvación por eso, quitándole su pecado original y por medio de eso, si mueren, si le pasa algo, van al cielo. Estás asegurado ya de por vida. Pero la realidad no es así. La única persona que está asegurada es la persona que ha puesto su fe en Cristo. Por esa razón, las que se bautizan son aquellos que profesan salvación, que profesan una fe, que profesan un arrepentimiento. No bautizamos a ninguna persona que no tenga la capacidad para hacer eso. 5. ¿Cómo y quiénes pueden bautizarse? ¿Cómo? ¿Cómo es la forma de bautizarse? Es por inmersión. Esa es la forma, la modalidad. En el griego, ¿saben lo que significa bautizar? Sumergir. O sea, sumergir, hundir, inmersión. Y la palabra es literal. O sea, en griego es lo mismo que en español. Baptizo es en griego y la palabra en español es bautizar. Pero lo que quiere significar es hundir, sumergir. Entonces la misma palabra te está diciendo el modo. No es por aspersión o por otra forma, es por hundimiento. Esa es la forma. Segundo, es la mejor forma de representar de mejor manera lo que quiere transmitir. Es decir, cuando una persona es rociada por agua, no está diciendo lo que quiere decir, que el bautismo, ¿qué es lo que está tratando de transmitir? Según la palabra de Dios, está queriendo decir que la persona que se bautiza está identificándose con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando te salpican, no está dando a entender lo que quiere decir, esa verdad que se quiere transmitir. ¿Okay? Y también, y más importante, porque así lo hicieron en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista bautizó de esa manera. En Marcos 1:9, uno de tantos versículos, como le dije, no vamos a ver todos los versículos, pero uno de tantos versículos. Marcos capítulo 1, versículo 9. Hablando del bautismo de Juan, dice, capítulo 1, versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan al costado del Jordán, al lado del Jordán. ¿Qué dice? Por Juan en el Jordán. Esa es la preposición. En, dentro. Y en versículo 5 del mismo capítulo dice, y salían a él toda la provincia de Judea y todo lo de Jerusalén, y eran bautizados por él al lado del Jordán, cerca del Jordán, no, en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces hay que tener bien en cuenta esa preposición, en, dentro del agua. Podrían haber cargado un balde de agua y le salpicaban, pero no, lo hacían en Jordán. Y en otro pasaje, Mateo dice que ellos descendieron y después subieron del Jordán. ¿Saben cuánto nos demoramos para llenar? Hermano Daniel, estuvieron desde la mañana trabajando, prendiendo el calefón,
tuvimos que cambiar la garrafa, todo para darle agua caliente. Está muy buena Janet, así que no tengo problema. Héctor también. Yo ya me metí para poner los bloques. Está muy lindo. Todo para hacerlo de forma bíblica. Lo más fácil sería agarrar un tachito de agua y eso. Y ya está. No gastamos agua, no gastamos gas, nos ahorramos unos pesos como iglesia. Pero si seguimos lo que la Biblia dice, y si la Biblia lo dice, es importante, nosotros vamos a hacer lo más conforme a la Escritura. Y la Biblia está diciendo que el bautismo es por inmersión. Hay que sumergir, está tratando de representar esa verdad de lo que dice la Biblia. Además, Felipe y el eunuco. De vuelta, vamos a Felipe y el eunuco. No hace falta que vayan ahí, solamente voy a leer 2 versículos. Hechos capítulo 8, versículo 38 al 39 dice: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Noten eso, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, y ahí de vuelta dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces ellos descendieron y ellos subieron del agua, haciendo referencias que estuvieron dentro del agua. Eso es el cómo. Ahora, ¿quiénes pueden bautizar? Es la iglesia local la que administra esa ordenanza. Es la iglesia local. No es una campaña, no es un evangelista, no es de forma privada que lo hacemos, no. Es una iglesia local, una iglesia organizada, con membresía local. Eso es la que representa a Cristo acá en la tierra y de forma visible, es la que administra la Santa Cena y el bautismo. Es algo, uno dijera, bueno, pero es algo que se le dio a los discípulos. Sí, pero los discípulos eran los fundadores de la iglesia. Fueron los que pusieron los cimientos, la columna de la iglesia. Y además, Jesús dice hasta el fin de los tiempos. Él dice, hasta que cuando yo venga, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces es algo que se va a seguir, que no iba a morir con los discípulos. Entonces la iglesia local es aquello que administra esta ordenanza. Y por último, el bautismo introduce a la membresía de la iglesia local. En Hechos capítulo 2, versículo 41, Hechos capítulo 2, versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. El bautismo introduce la membresía de la iglesia local. Dice que ellos se añadieron. ¿A qué se añadieron? Se añadieron a la iglesia, a los 120 que ya estaban, a los discípulos. Entonces, esos 3.000 que fueron bautizados fueron agregados a la membresía de la iglesia de Jerusalén. Además, el bautismo, como dije, representa el bautismo en el Espíritu Santo que como creyente nos introduce ¿a dónde? ¿Al cuerpo de qué? De Cristo, a la iglesia de Cristo, que son todos los creyentes en Cristo Jesús en todo el mundo. Y como representa eso también nos introduce a la iglesia, el bautismo externo nos introduce a la iglesia visible. Es decir, hermana Janet, hermano Héctor, van a ser introducidos, consecuente del bautismo, a la membresía de la iglesia Bautista Vida Abundante. Hermanos, no saben lo que se meten. Lo vamos a estrujar. Pero como dije el viernes, el hermano el jueves, y la semana pasada la hermana, la membresía es bíblica. Y estamos para servirnos y animarnos, orar unos por los otros y hacer, como dice la Biblia, ser una familia en Cristo. Y además es hacer lo que la Biblia nos manda hacer. Entonces, concluyendo con el mensaje, el bautismo es un rito sagrado ordenado por Jesús. El que se bautiza públicamente, lo hace de manera pública,
porque se identifica con Cristo. Y ahora, cuando digo públicamente, yo me bauticé hace 8 años, en diciembre de 2012 me bauticé, creo que fue el segundo domingo que me bauticé. Y yo, una persona tímida, una persona introvertida, y no quería dar mi testimonio. O sea, cuando el pastor me dice, bueno, ¿está dispuesto a dar tu testimonio? Y yo era como, no, y encima al frente, no puedo hacer sentado. Pero es eso el bautismo, no hay sentido, no tiene sentido de hacerlo cerrado, que nadie venga. Es hacerlo público, porque eso es lo que quiere decir. Vos te estás identificando con Cristo, te estás identificando con el Señor Jesucristo. Y querés que otros sepan lo que te sucedió acá, en tu ser, y lo grandioso que es Jesús, que te salvó, que te rescató del infierno. Y ahora que no solamente que te rescata, sino que te da una vida nueva y te va a llevar, tener un destino glorioso. Entonces, queremos anunciar eso. Y qué mejor el bautismo de hacerlo de manera pública. Así que, no sé bien la situación de cada uno de los que están aquí. Si tuviste un bautismo que no fue según lo que expuse hoy, según lo que la Biblia dice, no fue un bautismo. Fue algo solamente entrarte mojado y salirte mojado. Te mojas. Es como que hubiera ido al fin del parque. Si realmente no creíste en Él. Si realmente no fue como dice la Biblia. Ahora, si te bautizaste de manera bíblica, amén. Qué glorioso. Pero recordá la verdad de qué quiere decir eso. Recordá que moriste con Cristo, que resucitás con Cristo y que ahora andás en una vida nueva. Tenlo presente, porque ya no perteneces al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora somos una nueva criatura y debemos actuar como hijos de Dios, debemos actuar consecuente con lo que profesamos. Amén. Entonces, y si no has creído en Él, y si realmente no has puesto tu fe, solamente estás confiando en tus obras, estás confiando en ser una buena persona, ¿saben qué? Y ahora hago un extra, un paréntesis. Yo cuando le pregunto a la persona que si yo me doy cuenta cuando una persona confía en sus obras, confía en sí mismo. Y es a través de esta pregunta. Cuando mueras, ¿a dónde vas a ir? Y me dicen mucho, al cielo. Yo le digo, ¿por qué? Dame la razón. Y cuando me responden, que es la mayoría que me responde, dice, porque soy bueno. Porque soy bueno. Porque soy una buena persona. Me porto bien, no hago mal a nadie, no me drogo, no fumo, no tomo alcohol, nada. Soy un buen padre, una buena madre, un buen hijo. Te das cuenta que está confiando en sus obras, en sí mismo. Miren, la única forma para ir al cielo, para tener una relación con Cristo, para que tus pecados sean perdonados, es solamente por la fe y solamente por la fe en Cristo. Nadie más. Amén. Entonces, si no confiaste en Él todavía, no pienses en el bautismo. Pensá y buscá a Cristo. Buscá salvación en Él. Y Él te va a dar perdón de pecados y vida eterna. Oremos. Dios, gracias por todo lo que podemos ver en tu palabra, que nos da directrices y ordenanzas de forma clara, que nos guía como iglesia a poder hacer las cosas bíblicas y no según mi opinión, según la opinión del pastor o la de un cura o lo de una iglesia, no, según tu palabra. Y gracias, Señor, porque eres claro. Te pido, Señor, por el corazón de cada una de las personas que están aquí, que si realmente no es creyente, si realmente no está confiando en sí mismo y no confiando en Cristo completamente, que pueda confiar, que pueda hacer eso, que se pueda arrepentir genuinamente de su pecado y poner su fe en Cristo Jesús. Te pido, Señor, por aquellos que
están, no sé, pensando que el bautismo es algo que no es importante, diciendo y argumentando como que si no salva, listo, no importa, pero es importante. Obra en él, Padre, obra en ese corazón para que cambie su perspectiva, porque es importante porque tú lo mandaste y porque representa algo grandioso, algo glorioso. Y te pido, Señor, para aquellos que ya hemos sido bautizados, para que realmente tengamos presente, seamos conscientes de la verdad que representa, de la decisión que hicimos públicamente, de lo que hay en nuestro corazón, de que somos muertos al pecado y ahora estamos resucitando una nueva vida para vivir una vida santa que te agrada. Te lo pido y te agradezco todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.